Cordial saludo, me presento, mi nombre es Doris Pinilla y a continuación voy a hacer la exposición de la primera lectura, Psicología y Contexto Social, el desarrollo histórico de la psicología. Bueno, como podemos ver en el mapa, la psicología tiene una parte teórica, la cual fue propuesta en Europa por Wundt, quien concebía dos psicologías, una fisiológica experimental y la de los pueblos no experimental. Él es considerado por muchos autores como el padre de la psicología social. Bueno, en cuanto a la parte aplicada, en Estados Unidos en el siglo XX surge una psicología social aplicada basada en el empirismo de Luke, que explica el conocimiento desde la experiencia y distingue entre la psicología social, sociológica y psicológica, con un enfoque social. Bueno, eh, la psicología social pasó de lo colectivo a lo individual, con el individualismo como corriente dominante en Estados Unidos y en Reino Unido. Bueno, por otro lado, en Europa, Herder definió la diversidad cultural y rechazó un modelo único de psicología. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos impuso una psicología aplicada individualista que psicologizaba los problemas sociales y dejaba a un lado lo colectivo. En cuanto al proceso histórico, el ser humano empezó a cuestionar problemas existenciales, relacionales, violencia y poder, reflejados desde el Código de Hammurabi. Surge la individualización pasando por de lo colectivo a lo individual, viendo a cada persona como única y conocible por poder hacer introspección desde una visión europea. Para Ordóñez y Ovejero, por ejemplo, la psicología social pertenece a las ciencias sociales inspiradas en Copérnico, Descartes, Galileo y Bacon. En cuanto a la psicología social aplicada, podemos decir que esta psicología aplicada eh, dice que comprender una teoría implica poder aplicarla. Empiezan a usarse etiquetas sociales para dar un marco científico a problemas que en realidad son de conflicto de intereses y de poder. Muchas veces pues se psicologiza sin resolver la raíz política e ideológica que se tenga. Esto desarrolló otros conceptos como por ejemplo la gestión social, que organiza y dirige la vida colectiva, administración de justicia, economía, educación. Desde el siglo XIX surgen instituciones públicas como hospitales y escuelas. Eh, Estas son de orden político y regulan las conductas y modelan percepciones y definen qué es lo apropiado o no. Esto generó mucha demanda de servicios y el nacimiento de nuevas profesiones como la sociología, la pedagogía, la criminología y la psicología. Bueno, ya luego de que inicia como tal el capitalismo, es impulsado por la imprenta, la lectura y el pensamiento individual. Mm, Factores como la urbanización impulsaron el capitalismo, surgiendo nuevas clases sociales. Vives, por ejemplo, vincula la mente y el contexto social. Maquiavelo, por otro lado, analiza el poder y el control sobre las masas. Esta psicología nació para explicar y controlar masas, volviéndose individualista, experimental y aplicada al servicio de la revolución tecnológica e industrial, pero pues de carácter poco crítico. Bueno, en cuanto a la nueva psicología social o moderna, la modernidad trajo orden, pero la psicología social cayó en positivismos e individualismo, perdiendo pues, relevancia. En los años 70 y 80 surgen corrientes alternativas críticas, comunitaria, socioconstructivista, feminista, de discurso cultural postmoderna, que utilizan métodos cualitativos y buscan un impacto social y rompen con el enfoque experimentalista tradicional. Bueno, en cuanto a la crisis de la psicología social, em, actualmente se sugiere que sea crítica, contextual, transformadora, que responda a la posmodernidad y a la tecnología, supere el positivismo y pueda asumir el compromiso social y político para poder incorporar perspectivas pues desde otras corrientes.
ser interdisciplinaria y estudiar la vida cotidiana y cultural que propicia el lenguaje. Continuamos con la segunda lectura del imperio academicista por encima de la realidad histórica. En este mapa conceptual se va a poner un poco de contexto acerca de la historia. Se va a poner el contexto de 10 de las principales problemáticas identificadas en un estudio que se realizó y pues la crítica histórica de la psicología en Colombia. Entonces empecemos. Bueno, como lo indica el texto, en 1947 se institucionaliza la psicología aquí en Colombia y pues como parte de la historia, pues nuestro pueblo ha estado expuesto a imposiciones de nuevas formas de poder percibir su entorno, mm, como por ejemplo en la colonización. Ya luego en el grito de independencia se empezó a percibir un poco las formas y las formas de ver el mundo desde una perspectiva un poco más filosófica, ¿no? Entonces ya después de eso se adopta la psicología de Estados Unidos aquí en Colombia sin considerar pues nuestra historia y las diferencias tan complejas de las realidades que vivimos, tanto a nivel político, económico como cultural. Y se da la primera generación de psicólogos casi que a la par de la guerra bipartidista, que inició más o menos por los mismos años. Mira, en 1952 la primera generación de psicólogos y en 1948 inicia la guerra bipartidista. Este tipo de conflictos fueron casi que invisibles para la psicología y 70 años después se sigue consumiendo y reproduciendo las teorías que llegan de Estados Unidos. La psicología se dedicó fue a medir y a evaluar con fines adaptativos en diversos escenarios y se desarrolló en escuelas e industrias, dando a la psicología un poder económico y político. El autor recalca que nosotros tenemos la necesidad ético-política históricamente negada de construir nuevas subjetividades. De hecho, Martín Baró propone la trilogía del horror, acá en torno al conflicto en Colombia. Estética de lo atroz es la violencia, cómo se normaliza y se vuelve cotidiana en el discurso y las imágenes. La ética de la barbarie, la crueldad se justifica como necesaria o aceptable. El cinismo de impunidad, los crímenes quedan sin castigo y la sociedad pues se resigna. ¿Qué debería hacer la psicología aquí en Colombia? El autor sugiere producir nuestras propias teorías y categorías, no solo copiar las que vienen del exterior, contribuyendo al conocimiento desde la realidad pues, de nuestro país con sus problemáticas concretas, a partir de los retos y dolores históricos que pues, ha sido esto. En la práctica, la psicología no puede ser neutral, tiene que tener una posición firme frente a las injusticias. El discurso debe construir una narrativa crítica que visibilice lo que se ha negado, una acción política en cuanto a intervenir en realidades sociales, contribuyendo a procesos de paz, justicia y transformación. Las 10 problemáticas identificadas. Este estudio se realizó entre el 2010 y 2012 y analizó la prensa colombiana para entender la violencia extrema. Fueron 122 grupos apoyados por conciencias que usaron análisis del discurso y psicología positiva para desmontar estructuras de poder y dominación. Identificaron ejercicios de crueldad destructiva, prácticas sistémicas de horror, humillación y control político social que dejaron huella en la memoria colectiva y pues normalizaron lo atroz. Y en esta parte del mapa conceptual se describe cada una de ellas y cómo se puede aportar desde la psicología, pero pues como el tiempo no nos da, voy a dejar los links para que puedan tener acceso directo a la información. Eso es todo. La tercera lectura hacia una psicología de liberación nos cuenta cómo la psicología se ha mantenido al margen de los movimientos de los pueblos. El autor destaca las obras de dos latinoamericanos específicamente, de Jacobo Varela y de Paul Frie, quien habla de la concientización. El método de alfabetización concientizadora de Paul Frie busca que aprender sea más que leer, pues leer las realidades sociales y políticas, tomando conciencia personal y colectiva
para transformar la realidad con educación, apoyados en la psicología, la filosofía y la sociología, para desarrollar pues pensamiento crítico. Articula conciencia individual, organización comunitaria y liberación personal. Martín Baró resalta que los pueblos latinoamericanos no solo estaban privados de leer, sino también de algo más profundo, que era leerse a sí mismos y reconocer su historia y su cultura y su identidad. Escribir su propia historia, dejar de ser narrados por otros, como colonizadores o la élite, y convertirse en protagonistas de su propio destino. Entonces, la concientización viene siendo entonces una forma de recuperar la voz colectiva. En comparación con otras disciplinas, desde la sociología, la teoría de la dependencia explicó el subdesarrollo latinoamericano desde causas estructurales más no culturales. La literatura, como Gabriel García Márquez y Vargas Llosa, narró mejor la psicología social que la académica. Y en cuanto a la teología de la liberación, unió fe y lucha social, influyendo más en la psicología académica. Por otro lado, también tenemos el psicologismo, que en América Latina se entiende como personalizar los problemas culpando a individuos, no a las estructuras sociales. En vez de cuestionar la visión, pues la psicología reforzó este paradigma, reduciendo todos los rasgos individuales y dejando intacta pues, la opresión estructural, como por ejemplo atribuir la pereza a falta de motivación en lugar de un modelo económico desigual. La psicología como ideología de recambio, según Deleuze, la psicología se ha convertido en una forma de ideología que justifica el orden social. Bueno, Martín Baró describe que hay tareas pendientes, que no basta con acumular datos y teorías importantes, sino pues que implica en ver qué tanto la psicología está dispuesta a enfrentar los problemas de los pueblos. En cuanto a la esclavitud de la psicología en Latinoamérica, la psicología pues ha sido muy joven, marginal y mimética, copiando el modelo pues estadounidense sin responder pues a las problemáticas. Esto hace que se proponga una psicología de liberación. Pero primero hablemos de los 5 supuestos. Bueno, estos 5 supuestos, el positivismo cree que solo se mide lo que es cuantificable como ciencia, dejando por fuera la historia y la cultura. El individualismo explica todo desde pues, la persona aislada, ignorando las estructuras sociales de poder y pues, de comunicación. La neutralidad valorativa pretende ser apolítica y objetiva, cuando en realidad toda la psicología toma partido, puede ser al poder o a la liberación. La ahistoricidad hace referencia a cómo el ser humano es igual en cualquier época y lugar, sin considerar pues, la historia y el contexto. El universalismo acrítico aplica teorías creadas pues, en Estados Unidos y en Europa sin cuestionar su validez para nuestro entorno. Baró propone entonces reemplazar estos supuestos por una psicología crítica, histórica, situada y comprometida con la transformación social. Entonces, pues, en cuanto a la psicología de la liberación, dice que se propone por parte del autor una psicología pues con una nueva epistemología pensada desde los pueblos, con una mirada crítica y pues ética, una nueva praxis para servir a las comunidades, no solo en busca de estatus científico, y pues como tareas urgentes recuperar la memoria histórica, desideologizar la experiencia cotidiana y potenciar las virtudes colectivas para el bien común. Eso es todo. Gracias. No olviden que en la descripción del video están los links para poder visualizar los mapas conceptuales.